Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Vamos a Buenos días, profe. iniciar. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar.
Bien, ayer nos habíamos quedado en la división sintética. No sé si quedó claro. La, Profe, yo tengo una pregunta. dime. El residuo nunca va a tener parte literal, siempre va a ser solo el número. Sí, siempre. Y siempre se le va a quitar como al coeficiente si en el divisor tenía x5, X entonces el más, coeficiente va a quitarse eso. X más 5. O sea, si empieza con 5, se va a restar. O sea, no sé cómo explicarle, profe. Veamos este ejemplo 2, mira. Mira el ejemplo 2. Estamos dividiendo X quinta más 3X cuarta menos 3, menos 7X cubo más 2X cuadrado menos 8X más 1 entre X más 1. Vaya, Vaya, entonces me puedes redactar la pregunta ahí. vaya. Entonces, como empieza en x quinta, se va a eliminar esa potencia de 5 y va a empezar el cociente con x cuarta. Siempre. Eso siempre va a ocurrir. Ajá, Ah, ok. porque recordad qué es lo que estamos haciendo. Estamos dividiendo X quinta entre X. ¿Y qué nos queda al dividirlos? X cuarta. Entonces el cociente debe comenzar con X cuarta. Aquí está. Ah, Esa es ok, la razón. profe. Gracias. Ajá, esa es la razón. De nada, ya saben que estoy para ayudarles. No se queden con ninguna duda. Esto no es nada complicado, pero si uno se queda con dudas, se traba. Y llega un momento en que no lo deja pasar alguna cascarita que se quede por ahí. Vaya, voy a explicarles este ejemplo, porque este no se los expliqué ayer. Dice este ejemplo que dividamos este polinomio grado 5 entre este polinomio. Observen que este polinomio de aquí siempre va a ser grado 1, x más algo, si el polinomio es en x. No siempre aparecen polinomios en x, ¿verdad? Pueden ser polinomios en y. Lo que debemos tener claro es que tiene que ser un polinomio en una misma variable, en una sola variable, los dos, tanto el dividendo como el divisor, porque si no, no podemos dividir. Bien, entonces, en esta división, agarramos los coeficientes. El coeficiente de x quinta es 1, el coeficiente de x cuarta es 3, el coeficiente de menos 7 de x cubo, menos 7x cubo, pues es menos 7. El que está con x cuadrado es 2, el de x es menos 8 y el independiente es 1. Lo colocamos. Y aquí, en esta parte de aquí, siempre vamos a colocar este número de aquí con signo contrario. Siempre con signo contrario. Se lo ponemos como menos 1. ¿Y cuál es la dinámica aquí? Esto es bien sencillo. Se baja este. Siempre se va a bajar este coeficiente. No importa cuánto sea. En este caso es 1. Puede ser cualquier otro número. Se baja. Se multiplica este por este de aquí. Ese resultado viene para acá. 1 por menos 1 da menos 1. Se suman estos dos. 3 menos 1. 3 más menos 1 es 3 menos 1. Es 2. Se vuelve a multiplicar este por este siempre. 2 por menos 1, menos 2. Sumamos aquí. Menos 7 menos 2, menos 9. Menos 9 por menos 1 es 9. 2 más 9, 11.
11 por menos 1, menos 11. Sumamos. Y aquí me equivoqué. Vamos a corregir. Es menos 19. Menos 19 por menos 1 es 19. Aquí va a quedar 20. Ahí está. Entonces, decíamos, menos 19 aquí, menos 19 por menos 1 es 19, y 1 más 19 es 20. Entonces, vamos a corregir aquí. Este número de aquí es 19, y este de aquí es 20. Y ya está. Un errorcito, miren, por no sumar bien. ¿Está claro? Hola. Profe. Hola. ¿Sí? ¿Está claro eso? No me dejen solo. Sí, profe. Sí, está claro. Vale. Ahí les quedan 2 ejercicios, los hacen y si tienen alguna duda en la clase del viernes la resolvemos. Y vamos a continuar si está claro. Si no está claro, pues no continuamos. Ustedes me dirán. ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a seguir ahora con la factorización. Fíjense que yo siempre digo respecto a este tema que se le ha creado tan mala fama que la gente como que se frustra un poco al no poder descomponer en factores. Si ustedes les preguntan a sus papás, a sus tíos, sobre el factoreo, les van a decir cosas que no son ciertas. Que es bien difícil, que, que no entienden. Bueno, podría ser que sea cierto que no entiendan, ¿verdad? Pero yo pienso que en eso tenemos mucho que ver los profesores, que no nos damos a entender. Ese es uno de los problemas. Yo voy a tratar de hacerlos lo más sencillo. Y recuerden, todo en matemática tiene su explicación en propiedades. Yo no, bueno, lo que hemos aprendido en matemáticas no lo hemos aprendido porque seamos un cerebro diferente al de todos. Es igual. Lo que a veces pasa es que sentimos cierta atracción por la mate. Y nos gusta, ¿verdad? Algunos nos gustan los retos. Y fíjense que cuando se logra aprender, uno se da cuenta que aprende algo que a mucha gente le cuesta y eso le llena de satisfacción. No para creerse más que los demás, no es para eso. Eh, yo pienso que la mayor de las bondades de la matemática está en el desarrollar en la gente, en el ser humano, capacidad de pensamiento crítico. Eso, esa es una de las grandes bondades de la matemática. Cuando uno aprende matemática, el cerebro se desarrolla y aprende a analizar, aprende a leer la realidad, a interpretarla y a asumir una posición frente a esa realidad.
Es decir, le desarrolla criterio a uno. Cuesta porque lo que está haciendo es abriendo estructuras de pensamiento. Pero si uno intenta hacerlo lo mejor, poner atención a todos los pasos, aunque le cueste, siempre preguntar, el cerebro no va a tener más opción que desarrollarse y tratar de buscar todas las explicaciones para poder entender. Créanme que el cerebro es maravilloso. Es uno de los órganos del ser humano, bueno, que nunca se termina de estudiar para empezar, ¿no? Y hay un montón de cuestiones ahí que son bien interesantes. Bueno, entremos a esta factorización de polinomios. ¿Qué es la factorización de polinomios? Bueno, factorizar un polinomio no es nada más que expresarlo como el producto indicado de otros polinomios, o de un monomio por un polinomio, o de dos binomios, o de un binomio por un trinomio. Es eso, es expresarlo de esa manera, factorizarlo. Ahora, una primera técnica es el factor común. ¿Y a qué se refiere el factor común? Bueno, no es nada más que, tal como su palabra lo dice, ¿verdad? Factor es algo que se está multiplicando. Y común es que se multiplica en todos. Y aquí tenemos que ver, como estamos hablando de un polinomio, ¿qué es lo que tiene un polinomio? Términos. Entonces, es un factor que está en todos los términos. Y aquí tengo algo, mira. Y lo estoy remarcando. Esta es una de las propiedades en las que se basa la factorización. En este caso, el factor común. Si observan, esta es la propiedad distributiva al revés, la he puesto. Normalmente uno lo comienza por esta parte. A por B más C. Pero yo lo he comenzado al revés. Ya multiplicado esto. A por B más A por C. Es esto. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva en el sentido inverso, llegamos a esto. Usualmente tendríamos esto para llegar a esto. ¿Ya? Aquí están los factores. Y aquí está el polinomio ya con sus operaciones. Cuando digo factores es que hay cantidades que están multiplicando. Y aquí está ya las cantidades esas multiplicadas. Entonces factorizar es partir de aquí para llegar aquí. Ya por eso les decía al revés. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es ese proceso inverso de la propiedad distributiva. Vean este otro caso. Aquí en este caso tenemos todo este polinomio. A por C más A por D más B por C más B por D. Fíjense que en los cuatro términos no hay un factor que se repita, pero sí existe en dos términos. En estos dos hay uno. ¿Cuál es el factor que se repite aquí? En estos dos. A. Y en estos A. dos. Y en estos dos. B. Ajá. Entonces, en este caso, lo que hacemos es agruparlos. Es eso, es agruparlos. Para sacar, como acá, los agrupamos, ¿verdad? Para sacar como acá. Entonces, si se fijan, se agrupan estos dos. Si sale el A, aplicando esta propiedad, tendríamos A como factor común y C más D. Aquí está. Y luego agrupamos el B y el D. El B y el B. BC y BD.
Entonces, vemos que B es factor común. Lo sacamos. Y nos queda de aquí C y de aquí D. C más D. Y luego nos damos cuenta que hay un factor que es común, pero este es un factor común polinomio. En este caso un binomio. C más D. Y lo sacamos. Aquí está el factor común. ¿Y qué nos queda al quitarle de aquí a C más D y también de aquí? Nos queda A y B. A más B. Entonces, el producto de todo esto nos da esto. Si se fijan, hay una doble aplicación de la propiedad distributiva. ¿Ya? Y este es un caso de factor común por agrupación de términos. Y este es un factor común monomio. Así se llama. La técnica es factor común. Entonces, yo les voy a invitar siempre a observar los polinomios. Si uno observa los polinomios, buscando ciertas características, va a poder identificarlos y va a poder aplicar la técnica, porque hay varias técnicas. Hay técnicas para factor común, hay técnicas en binomios y hay técnicas en trinomios. Y por último, hay una técnica aplicando división sintética. Un polinomio de grado superior a 2, 3, 4, 5, lo que sea, se puede descomponer en otros polinomios. A veces en binomios, varios binomios, o a veces en un binomio por otro polinomio más, de más términos. ¿Ya? Y a veces no se pueden descomponer. Esto es como los números enteros. Ustedes saben que hay números enteros que tienen factores y otros números enteros que no tienen factores. ¿Cómo se les llama a los que tienen factores? A los que se pueden descomponer con el producto de otros números. ¿Recuerdan? ¿Cómo se les llama a esos números? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo se les llama a los números enteros que se pueden descomponer en el producto, como el producto de otros números enteros? ¿Y cómo se les llama a los que no se pueden descomponer? A esos números enteros que no se pueden descomponer. Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el Primos. 11. ¿Cómo se les llama? Primos. Primo. Y a 4, a 6, Reales. 9. ¿Cómo se les llama? Ya se le olvidó. Se les llama compuestos, números compuestos. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo. Cuando trabajamos en álgebra, estamos trabajando con la generalización de los números reales. Estamos representando números reales con letras. Eso es lo que estamos haciendo. Todas las reglas, las propiedades válidas para el trabajo con los números reales son aplicables al álgebra porque estamos siempre con los números reales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Trabajando con los compuestos y con los primos. Hay factores que son primos, no se pueden descomponer ni aunque nos pongamos a llorar enfrente de ellos. Y hay factores que son compuestos, que sí se pueden descomponer. ¿Ya? Entonces, estamos en lo mismo. Ahora bien, les decía, ¿qué es lo que vale aquí? Las características, observar las características de cada polinomio. Y cuando miramos las características, ubicamos la técnica, descubrimos la técnica que le debemos aplicar, porque para cada uno hay ciertas técnicas. Ahora, hay ciertos polinomios que no se pueden descomponer y ahí no nos vamos a quedar atrapados en eso, no queriendo descomponer si no se puede, definitivamente. Así que los que se puede, vamos a buscar la forma y esto pienso que es lo que cuesta un poco. Y les voy a contar un poco más. Fíjense que en el álgebra de Baldor
No sé si ustedes saben que el álgebra de Baldor es uno de los libros más leídos en América. Este libro se ha estudiado por generaciones. Álgebra, por álgebra. En ese libro, el factoreo o factorización se muestra por casos, así como casos. Y uno tiene que aprenderse el caso, cómo es el caso, y aprender a descomponerlo, identificarlo. Ahora, el problema es que si uno lo aprende mecánicamente, a la hora de encontrárselos todos juntos, tiene que identificarlos. Y se le es problema si no maneja las características. En el álgebra hay un ejercicio que se llama de miscelánea de factorización, que están todos juntos. Y ese ha sido el mayor dolor de cabeza de quienes han aprendido álgebra en toda América, porque después los tiran, van por caso 1, caso 2, hasta completar 10 casos, los más complicados. Y les tiran los ejercicios y no les dicen, este es de tal caso. Y cuando se han explicado así, de esa forma, por casos. Y la miscelánea no los presenta así, sino que los presenta revueltos, como que es una sopa de polinomios para factorizarlos. Entonces no se identifican. Por eso es que es importante que ustedes le pongan mucha atención a las características. Y si pueden, anoten cuando yo les digo, van a anotar 1 o 2 líneas. Eso es lo que van a escribir de cada caso. Y apréndanselos por nombre, no los numeren. Porque si no, después se les olvida el número, qué caso es, ya no van a poder hacerlo. Entonces, mejor identifíquenlos con su nombre. Y el nombre siempre va relacionado a la característica. Así que ahí tienen cierta ventaja. Le ayudan al cerebro a ubicarlo inmediatamente. Bien, entonces, nos vamos a agrupar. Factor común, que puede ser factor común monomio, o polinomio, o por agrupación. El monomio, lo que pasa es que en todos los términos del polinomio hay un factor común que es monomio, que ya voy a explicar cómo se obtiene. En el factor común polinomio hay un factor común que es eso, un factor que se repite que es un polinomio, que a veces está visible, a veces no, por lo menos en alguno de los términos, pudiendo llamarlos así, términos. Y en el factor común polinomio, que es como esto que tenemos que agrupar términos. Factor común polinomio por agrupación, así se llama, por agrupación de términos. En ese caso tenemos que agrupar términos. A veces hay más de una manera de agruparlos. En otras ocasiones no hay más de una manera. Y si identificamos, como en este caso que les pregunté yo, ¿cuál es el factor común en los primeros 2 términos? ¿Cuál es el factor común en los otros 2? Y ustedes me dijeron cuál es. Eso es lo mismo que vamos a hacer siempre. Ahora bien, ese es el caso del factor común. Pero hay binomios también que se descomponen y hay trinomios. Hay varias clases de trinomios. En cada una vamos a ir hablando de las características. Bien, concentrémonos entonces ahora en el factor común. Factor común monomio. Vaya, les explicaba, se basa en la aplicación de la propiedad distributiva en sentido inverso. Aquí está. Ya se observa en el polinomio original un factor que se repite en los términos de este. Esto constituye la característica principal de este caso de factorización. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos que descomponer a 9x cuadrado más 3x. Bien, esto lo vamos a expresar como el producto de un monomio por un polinomio. En este caso, un binomio. Bien, ¿qué es lo que hacemos?
Observamos los términos. Fíjense que a 9x cuadrado yo lo puedo expresar como 3x por 3x. Y el segundo término es 3x. Ahora ya observo un factor que es común. Está aquí y está aquí. Aquí está 2 veces, pero a mí lo que me interesa es que aparezca una vez. Ahora bien, aplicando la propiedad distributiva en el sentido inverso, tengo esto. Voy a aplicarlo en este sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el A que está aquí, que es el 3x. Y entre paréntesis voy a meter todo lo que me queda. ¿Y qué operación? Fíjense que ahí se hace una operación. Lo que estoy haciendo es dividiendo esto entre esto. 3x por 3x entre 3x. ¿Qué me queda? 3x. Se cancela 1. Más 3x entre 3x. Eso es 1. Y ya está descompuesto. Ya está descompuesto. No sé si hay alguna pregunta. Ya, profe. Vaya, quiero que observen una cosa también aquí. En este factor común hay una parte numérica, se le llama factor común numérico, y hay una parte literal, de letras. Letras que se repiten. La técnica se va como afinando, se va volviendo más práctica cuando uno logra separar los coeficientes y las letras y dice, bueno, en el caso de los coeficientes, ¿cuál es el factor común? Hay una técnica bien sencilla para determinarlo. Se llama máximo común divisor. ¿Qué es lo que hace? Agarrar los coeficientes y busca el mayor número que los divide. A eso se le llama máximo común divisor. ¿Ya? De 9 y de 3 es 3, el mayor número que los divide. No es 9, es 3, el que los divide. ¿Ya? Y de la parte literal, lo que hace uno es elegir las letras que se repiten, es decir, que están en todos los términos con menor exponente. ¿Ya? Veamos en este caso 2, el ejemplo 2. Vamos a descomponer este trinomio. Fíjense que se observa que el trinomio tiene una parte común. ¿Cuál es? Pueden decirme ustedes. X. La X. Solo tiene factor común literal. Factor común numérico no tiene, porque aquí está 1. Entonces, 1 es el mayor número que lo divide. No tiene sentido sacarlo, porque multiplicar por 1, pues como no hacer nada. No es que no se haga nada, sino que se ve como que es no hacer nada. Entonces solo hay un factor común literal. Y es la X. Ahí está. Entonces, vemos que X está aquí en X cubo. ¿Cómo está? Multiplicada por X cuadrado. X por X cuadrado es X cubo. Observamos también que está en menos 2X cuadrado. X por menos 2X. O menos X por 2X. Y también está multiplicada por 3. La sacamos. Ahí está, X. Quitamos X de aquí, quitamos X de aquí, quitamos X de aquí. La dejamos aquí afuera. Y abrimos paréntesis. Decimos X factor D. Es decir, lo vamos a multiplicar por. ¿Y qué es lo que va a quedar en este paréntesis? Un trinomio. ¿De dónde sale el trinomio? De aquí, de cada uno de estos términos, cuando quitamos X. Si quitamos X de aquí, nos queda X cuadrado. Menos, quitamos X de aquí, nos queda 2X. Y si quitamos X de aquí, nos queda 3. Y ya está descompuesto. No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Por qué eliminó las X del polinomio que está en medio? ¿Por ¿Por qué qué las las eliminé? eliminó? No las eliminé, sino que apliqué la propiedad distributiva a la inversa. La puse como factor. Entonces solo cambié la forma. Es decir, lo puse como un producto a la X por este polinomio. Entonces no es que las elimine, sino que la quito de aquí como factor de cada uno de estos y lo pongo como factor de los tres, de la suma de los tres. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Ajá, ese es el trabajo en la factorización de polinomios. Eso es lo que buscamos, escribir el polinomio como el producto de un monomio, en este caso, por un polinomio. Ya, y se llama factor común porque precisamente la X es la que es común en todos los términos. Entonces yo la puedo extraer y escribirla como el producto indicado con otro polinomio que queda de quitarle la X aquí, de aquí. Y no es que la eliminemos, sino que la ponemos como producto ahora de todo, no de cada término. ¿De acuerdo? Es eso. Veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tenemos 34xy cuadrado más 51 x cuadrado y menos 68xy. A medida que uno va agarrando práctica en esto, se va dando cuenta cuál es el factor común. ¿Qué es lo que creen que hace? Bueno, encuentre el MCD de esos coeficientes y en el caso de las letras, el MCD es fácil encontrarlo. Como las letras están expresadas como multiplicaciones abreviadas, ¿verdad? Y como la X con la Y no la podemos multiplicar, sino que la dejamos indicada, ya están los factores ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la letra común y la escribimos como factor común ya, pero con menor exponente. Ahora, siempre se comienza con los coeficientes. Entonces se extrae el MCD. Agarramos al 34, al 51 y al 68. Y observamos que lo que tienen en común es a 17. 17 los divide a todos. Ahora, 17 divide a 34. ¿En cuánto? En 2. 17 divide a 51. ¿En cuánto? En 3 partes. Y a 68. ¿En cuántas partes? En 4. ¿Ya? Entonces el factor común numérico es 17. Ese es el MCD. Ya lo tenemos. Y el factor común literal es XY. Si observan, X y Y está en todos los factores. Está en todos los factores. Y lo sacamos con el menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente con el que aparece X en todos estos términos? Díganme ustedes. 1. 1. ¿Y Y? 1. También 1. 1. Entonces ya tenemos el factor común. El factor común es, y aquí me faltó, 17xy. ¿Ya? Entonces, aquí lo expresamos así como lo hice aquí, pero ya en las próximas lo vamos a hacer de una vez. 17xy por 2y. Este 2 es este que quedó aquí, miren. El 3 que está aquí es el que quedó aquí. Y el 4 es el que quedó aquí. Cuando sacamos el MCD. Bien, y ahora solo estoy escribiendo el producto este de xy cuadrado como xy por y. X cuadrado y como xy por x. Y xy, pues, xy por 1. Fíjense que el 4 no tiene otro factor ahí. No está multiplicando ninguna letra. Entonces, el factor común es 17xy. Sale, aquí está,
¿Y qué metemos al paréntesis? Decimos factor de. Es decir, Profe, ¿lo podría bajar un poquito más que no se alcanza a ver muy bien? Ahí está, gracias, profe, que no se alcanzaba muy bien a ver lo que usted está explicando. vaya, vaya. No hay problema. Vaya, aquí tenemos 17XY, les decía. Y aquí en este factor, ¿qué va a quedar? Este de aquí, este de aquí y el 4. 2Y, 3X y menos 4. Y ya está. Ya está. Si se fijan, es bien sencillo el proceso, pero hay que saber hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo es que está de que en el 2 tiene que ir la Y y en el 3 tiene que ir la X? Ah, porque descompongo aquí, mira. De aquí, en este, yo le quito XY. Como la X está sola, al quitarlo ya no va a quedar X. Y como aparece Y cuadrado, o sea, Y por Y, quito una Y, ¿y qué queda? Solo una Y, que es esta. ¿Ya? O la otra forma, que es lo que estoy haciendo en realidad, es dividir XY cuadrado entre XY. ¿Qué queda al dividir XY cuadrado entre XY? Y. X entre X es 1. Y cuadrado entre Y es Y. Te queda solamente Y. Igual aquí. X cuadrado Y entre XY, ¿qué es? X cuadrado entre X es X. Y Y entre Y es 1. Entonces solo me queda X. Y al dividir XY entre XY, ¿qué queda? 1. Te queda el 4 solo. Eso es lo que hago. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Vale. El siguiente ejemplo. Miren lo que tenemos. El cuarto. 11mn cuadrado menos 33m cuadrado n menos 110m cubo. ¿Cuál es el factor común? Numérico primero. Fíjense que aquí aparece 11. 11, 33 y 110. 11 por 1, 11 por 3 y 11 por 10. Entonces el MCD es 11. Es decir, el mayor número que los divide simultáneamente a esos tres coeficientes es 11. Ahora el factor común literal. ¿Cuáles son las letras que se repiten en los tres términos? La letra M. La letra M. Y la elegimos con menor exponente. M1, M a la 1. Solo M. Y aquí está el factor común, 11M. El factor común numérico es 11. El factor común literal es M. Se elige siempre con el menor exponente. Y luego, ¿qué queda? Al quitar el 11 de aquí, solo queda 1. Quitamos la M y queda otro 1, multiplicado por n cuadrado, porque ese sí queda. Aquí está. Y luego, 11M lo quitamos de aquí. ¿Y qué queda? 3mn. Ahí está. Y por último, el 11M lo quitamos. ¿Y qué queda? 10, porque 110 entre 11 es 10. Y m cubo entre m es m cuadrado. Y ahora sacamos el 11m. ¿Y qué queda aquí? N cuadrado, 3mn menos 10n cuadrado, m cuadrado. Y ya está descompuesto. ¿Preguntas? No se queden con dudas en esto. No se queden con... Profe, pero en el de 11m por n cuadrado no solo tendría que ser n, porque al dividir n cuadrado entre mn no tendría que quedar n. No, es que es mn cuadrado entre m. Eso es lo que se divide. Mn cuadrado entre m. Se cancela la m y solo queda n cuadrado. En el 33 es m cuadrado n entre m.
Entonces se divide entre el factor común, Entre el literal. correcto, correcto. Eso es. Entre el factor Ok. común literal. Eso es Gracias, lo que se profe. hace. Bueno, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? No, profe. Bueno, jovencitos. Ya son las 7:45. Me imagino que tienen más clases. Voy a llegar hasta aquí. Solo quiero decirles a algunos de ustedes que tienen unas notas un poco bajas que me manden un mensaje para asignarles una actividad de recuperación y que no se queden con esa nota baja. Ya quiero ayudarles en ese sentido y quiero que se ayuden ustedes. Si tienen nota baja, agarren otros 10 ejercicios de los de productos notables, háganmelos y me los mandan al correo. Ya 10 ejercicios diferentes a los anteriores. Así modifico notas este día. Si me lo envían antes de, digamos, de las 3 de la tarde, yo puedo modificar esa nota para que no les quede ahí ese 35% un poco bajo. Son muy pocos los que tienen eso. Ya, algunos ya llegaron al 6, pero eran los que estaban más cerca, pero hay unos que están un poco más bajos. Entonces, ayúdenme con eso y esperaría que me enviaran algunas cuestiones en la tarde y reviso para hacerles llegar al 6. Pasen buen día, cuídense, ya tienen la guía ahí, síganla leyendo y cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber mañana. Cuídense, jovencitos. Gracias, profe. Gracias, Feliz día. profe. Cuídese también. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día.